Hola hermanos, Dios los bendiga mucho, 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 de una manera especial, ¿verdad? Y quiero darle la gloria y la honra al Rey de Reyes. Este video es para su honra, ¿verdad? Y hoy le quiero hablar, señores, de algo muy importante, que es la fe. La fe es el cerebro, es la columna vertebral de la vida cristiana. Es tan importante la fe, señores, que dice en Hebreos, ¿verdad? Que sin fe nadie verá a Dios. Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Pero ¿qué es la fe? Dice en Hebreos 11, le voy a leer, busque su Biblia, Hebreos 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, ¿eh? Es algo, principalmente le quiero describir esta palabra, certeza, en griego, ¿verdad? Una palabra griega que se puede decir upostosis, ¿verdad? Es una base, es un cimiento. Es un cimiento donde tú puedes construir algo, ¿verdad? Algo. ¿Qué es lo que tú vas a construir en ese cimiento de tu fe? Tu vida cristiana. Eh, como vuelvo y le digo, es algo tan importante que dice la Biblia que sin fe nadie verá a Dios. Entonces sigue diciendo el escritor de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Parece un refrán, pero no. Dice, fue hecho por la palabra de Dios. Todo se construyó por la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Y en Hebreos nos da la lista de un sinnúmero de héroes en la fe, ¿verdad? Y mire qué cosa tan linda que comienza por Abel. Abel, aquel muchacho a quien Caín mató, que fue su hermano, quien le dio a Dios lo mejor en cuanto a su trabajo, ¿verdad? Era pastor de ovejas, Abel. Y por ahí sigue, ¿verdad? El salón de todos esos antiguos que por fe, ¿verdad? Por fe vivieron. Por fe, dice el 5, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Enoc era un hombre que caminó tan cerca de Dios que Dios lo traspuso sin ver muerte. Se puede decir que fue el primer rapto, algo así, ¿verdad? Es algo precioso. Tú sabes, algo tan lindo, caminar tan lindo con Dios, que Dios quiera tenerte contigo, con Él ahí arriba. Ese fue Enoch, ¿ah? Caminó por fe, ¿verdad? Y sigue en el 6, como le había dicho, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando usted va a orar, usted tiene que tener una certeza de que el Señor está ahí. Tener esa comunicación linda, saber que de verdad lo hay, que de verdad Él está ahí escuchándote. Esa es parte de tu fe, ¿verdad? Noé, un hombre, vivió más de 120 años haciendo una arca, donde no llovía ni siquiera, donde el mar estaba lejísimo. Eso es fe. La gente decía, está loco. Eso es fe. Y sin lugar a duda tenemos a Abraham, el padre de la fe. Tenemos un sinnúmero de personas. David vivió 10 años, ¿verdad? Saúl atrás de él. Y dice David en uno de sus salmos, si yo no hubiera creído, ¿ah? David fue elegido para ser uno de los más grandes reyes de Israel. Pero ¿qué pasó con David? David duró 10 años corriendo. Él podía haberse desesperado, pero ¿y dónde está Dios? ¿Y qué es lo que está pasando? No, porque Dios actúa lento. Dios es lento. No podemos desesperarnos. También dice, mira lo que dice en Santiago 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. La fe produce paciencia. Job, un hombre, en Santiago se menciona a Job como el hombre más paciente. Yo creo que casi no hay un hombre en la tierra, en la historia, que haya estado bajo esa presión de Job, quitarle todo. Nosotros hoy en día al menos sabemos que el enemigo puede ir a acusarnos, puede ir a qué fue lo que pasó con Job. Sabemos, no dice la Biblia que vamos a pasar por pruebas, pero esos hombres de Dios del Antiguo Testamento no sabían qué estaba pasando en su vida. Y aún así seguían en esa fe. Dios le hablaba, ellos escuchaban. Sin lugar a duda, una de las grandes quejas del Señor Jesús con sus discípulos fue la falta de prueba, ¿verdad? Comenzando por Mateo 6, es la primera vez que el Señor le llama hombres de poca fe, le llamó a Pedro cuando caminó en el mar, y un sinnúmero de veces el Señor Jesús llamó a esos hombres, a sus discípulos, hombres de poca fe. Y era increíble que tenían poca fe estando aún al lado con su maestro, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra fe, decir, ¿verdad? Siempre tener una certeza de que Dios está ahí, de que van a haber días mejores, de que vamos a tener pruebas. Tenemos que tener cuidado con juzgar. Quizá esa persona está en pecado, por eso le está pasando lo que le está pasando, son pruebas. No, el Señor nos va a probar. Y dice en Primera de Pedro 6, dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Vamos a ser afligidos, señores. ¿Pero por qué? Dice, Él nos dice por qué. Dice, en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Nos está diciendo, vamos a tener prueba. Y vamos a gozarnos en esas pruebas. Vamos a seguir confiando, ¿verdad? Porque van a venir. Y va a ser una prueba de ¿qué? De nuestra fe. De nuestra fe. Así como el oro. El oro, por perecedero que sea, por duradero que es el oro tiene que ser probado en el fuego. Nosotros seremos probados en el fuego. Si estás pasando por una turbulencia, si estás pasando por de verdad, por cosas que tú dices es inexplicable. ¿Dónde está Dios? No te desesperes. Las pruebas van a estar, va a estar el dolor muchas veces, va a estar la tristeza, pero en medio de todo eso Dios está ahí. Nunca te dejará, pero tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Yo siempre he dicho que hoy estamos y mañana no sabemos, ¿verdad? Y yo he tratado de dejarle a mis hijos un cimiento, ¿verdad? Que es la fe de Cristo, que es el saber que si mañana le falto, el Señor va a estar ahí para ellos. Y por fe que vivimos por fe. Cristo sabemos que dividió la historia, amén. El Señor dividió la historia antes y después de Cristo y sabemos que está ahí, pero tenemos nada más escritos de que resucitó, y lo creemos, amén, lo creemos. Y eso es parte de nuestra fe, creer que vendrán cosas mejores, creer que el Señor nos tiene una vida mejor, amén. Señores, sin fe no veremos a Dios. La fe es la columna vertebral de la vida cristiana, amén. Desarrolla esa fe, lee la Biblia, créele, ora, habla con el Señor, amén. Dios lo cuide mucho.